Como se ha señalado, la maternidad subrogada puede analizarse desde muchos posibles enfoques: ético, jurídico, social. Además, puede hacerse desde la perspectiva de diversos sujetos: la madre de alquiler, los padres de intención, los niños. Mi presentación va a centrarse en un solo enfoque, el jurídico, y una sola perspectiva, los niños. En consecuencia, me voy a fijar solo en una parcela del problema, una parcela que debe ser combinada con los demás enfoques y perspectivas que se están exponiendo en esta conferencia. Por otra parte, mi exposición pretende mostrar cuál es el consenso actual que existe entre la mayor parte de los miembros de instituciones internacionales de defensa de los derechos del niño, a fin de comprender cuál es la situación actual y qué pasos quedan para conseguir la abolición de la maternidad subrogada. Dicho consenso de los expertos se ha reflejado en unos denominados Principios de Verona para la protección de los derechos del niño nacido por gestación subrogada. Es un documento elaborado en 2021 por más de 100 expertos en derechos del niño, entre los que se encuentran la mayoría de los miembros del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la venta y explotación de los niños y otros muchos expertos internacionales en derechos humanos de reconocido prestigio. Todo enfoque jurídico centrado en los niños debe iniciarse necesariamente por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y sus 3 protocolos facultativos, de los que a efectos de esta presentación es especialmente relevante el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía del año 2000. Esta convención supuso un cambio de paradigma revolucionario. Los niños dejan de ser considerados objetos de protección por el derecho para ser considerados sujetos de derecho. Este cambio de paradigma es de especial importancia para nuestro tema e implica que todo niño, toda niña, tiene la misma dignidad que un adulto. Dignidad que se traduce especialmente en el concepto de interés superior del niño. Concepto que, como el Comité de Derechos del Niño ha explicado en su observación general 14, no es lo que yo o cualquier otro decisor pienso que es mejor para el niño, sino el respeto del conjunto de sus derechos y su desarrollo holístico. Es cierto que la Convención de los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño es una, no la única, consideración primordial en la toma de decisiones sobre un niño. Sin embargo, en un pequeño número de cuestiones específicas, la Convención eleva explícitamente ese interés a la categoría de factor determinante en la toma de decisiones. 2 de estas cuestiones son de especial relevancia en relación a la maternidad subrogada: la separación de los padres en el artículo 9 y la adopción en el artículo 21.
Cuando se redactó la Convención, en el año 89, la ciencia médica no había avanzado lo suficiente como para hacer de la maternidad subrogada un fenómeno significativo, por lo que esta práctica no se tuvo en cuenta al redactar la Convención. Pero, teniendo en cuenta el enfoque adoptado por los redactores en relación con la separación de un niño o con la adopción, es lógico suponer que el interés superior del niño sea también la consideración primordial, el factor determinante y no simplemente una consideración primordial en el marco de la gestación subrogada. A efectos del análisis de la maternidad subrogada desde la perspectiva de la Convención y sus protocolos, es preciso distinguir dos aspectos diferentes. En primer lugar, de una parte, las implicaciones de un contrato de maternidad subrogada en la dignidad del futuro niño todavía no concebido. De otra parte, los derechos del niño ya nacido en el marco de la maternidad subrogada. Esta diferencia entre uno y otro supuesto es de especial relevancia, pues muchos de los malentendidos y confusiones jurídicas se producen por no distinguir ambos aspectos. En este sentido, los denominados principios de Verona, a los que antes he hecho referencia, son irreprochables en relación con la protección de los derechos del niño ya nacido, pero no deben nunca ser considerados como unos principios relativos a la legalización de la maternidad subrogada. Como dicen expresamente los principios en su preámbulo, y cito, estos principios proporcionan un marco que salvaguarda los derechos y el interés superior del niño nacido por gestación subrogada. Pero los principios no constituyen una aprobación de la maternidad subrogada. Y continúa el preámbulo, la existencia de los principios no debe utilizarse como base para aprobar o fomentar la maternidad subrogada. Centrándonos en la primera de las cuestiones señaladas, es decir, las implicaciones de un contrato de maternidad subrogada en la dignidad del futuro niño todavía no concebido, pueden distinguirse, entre otras muchas, tres cuestiones que he decidido seleccionar para resumir mi intervención. La primera, los contratos de maternidad subrogada y la venta de niños. La segunda, los contratos de maternidad subrogada y la filiación legal. Y la tercera, los contratos de maternidad subrogada y el pretendido derecho a tener un hijo. En relación con la primera cuestión, la venta de niños, lo primero que hay que señalar es la prohibición expresa en la Convención y el protocolo facultativo de esta práctica. Prohibición jurídica que se aplica a todos los estados del mundo sin excepción, puesto que el único que no ha ratificado la Convención, los Estados Unidos de América, sí han ratificado el protocolo. Conforme con el protocolo facultativo, la venta implica tres elementos. En primer lugar, una transferencia. Un niño es transferido por una persona o grupo de personas. En segundo lugar, un intercambio. Es transferido a cambio de. Y en tercer lugar, un pago, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución. Por definición, la maternidad subrogada comercial incluye la transferencia, el pago y el intercambio. Aunque se ha querido hacer una distinción entre los pagos por los servicios de gestación y
el pago por la transferencia, lo cierto es que esa distinción es imposible en la práctica y existe consenso explicitado en los principios de Verona, firmados por los 100 expertos, sobre que, y cito, toda maternidad subrogada comercial constituye la venta de un niño o entraña un riesgo indebido de tal venta. Principio 14, párrafo 5. Por lo que, primera conclusión a destacar, todos los estados están obligados, en virtud de la Convención y del protocolo facultativo, a prohibir la maternidad subrogada comercial. Aceptarla implica una venta de niños y, por tanto, una grave violación de la Convención y del protocolo facultativo sobre venta. En relación con la denominada maternidad subrogada altruista, esta oculta en muchas ocasiones un contrato de maternidad subrogada comercial. Como afirman los mismos principios de Verona, párrafo 8 del principio 14, cito, la maternidad subrogada que pretende ser altruista y no comercial puede, no obstante, dar lugar o suponer un riesgo indebido de venta de niños cuando, primero, se prevén reembolsos no regulados, excesivos o a tanto alzado, o contraprestaciones de cualquier otra forma. O, como alternativa, en segundo lugar, existen categorías de reembolso como dolor y sufrimiento que pueden ser similares al pago en la subrogación comercial. O, tercera alternativa, se producen reembolsos que no pueden separarse completamente de la transferencia de la filiación legal y o la responsabilidad parental. Y además, continúan los principios de Verona diciendo, las actividades de los intermediarios pueden constituir o conducir a la venta de niño. En conclusión, segunda conclusión, la denominada subrogación altruista implica un elevado y grave riesgo de venta de niños. Con relación a la segunda cuestión que planteaba, los contratos de maternidad subrogada y la filiación, los principios de Verona son taxativos en este punto. Todo acuerdo escrito que establezca la intención de las partes en cuanto a la filiación legal y o la responsabilidad parental con carácter vinculante para las partes debe considerarse venta de niños y, por lo tanto, estar prohibidas. En otras palabras, tercera conclusión, si el contrato establece de forma vinculante que los padres de intención tendrán la filiación del niño, es una venta de niños y es contraria a la Convención. Y en relación con la tercera cuestión señalada, el contrato de maternidad subrogada y el pretendido derecho a tener un hijo, existe también consenso en que la práctica de la maternidad subrogada puede crear falsas expectativas con relación a que los adultos tengan derecho a tener un hijo o incluso un hijo con características particulares. Tales expectativas, dicen los principios de Verona, son contrarias a la dignidad del niño, pues lo reducen a un medio para satisfacer exclusivamente las intenciones y deseos de los adultos. Los principios de Verona son exclusivos, por tanto, en la cuarta conclusión. El derecho internacional, y cito explícitamente, no otorga a ninguna persona, incluidos los futuros padres en los acuerdos de gestación subrogada, un derecho sobre un hijo. Del mismo modo, dicen los principios, los futuros padres no deberían poder reclamar un derecho a la filiación legal exclusiva y a la responsabilidad parental de un niño nacido por gestación subrogada. Y terminan diciendo, y esto es especialmente importante, la dignidad humana inherente al niño, su condición de titular de derechos independientes,
su derecho a preservar su identidad y a acceder a sus orígenes y otros derechos impiden acceder a tales pretensiones. Y para terminar, finalmente, en relación con el segundo aspecto que le señalaba, es decir, los derechos del niño ya nacido en el marco de un contrato de maternidad subrogada, el principio a aplicar es claro e incontestable. Todos los niños, independientemente de las circunstancias de su nacimiento, tienen una dignidad humana inherente e igual. En consecuencia, ningún niño debe verse desfavorecido a causa de las circunstancias de su nacimiento. El interés superior del niño debe de ser el factor determinante para validar o invalidar cualquier decisión o medida relativa a ese niño. Pero esa única consideración primordial, única, exclusiva, que es el interés superior del niño, no depende de un contrato, sino que, como ha señalado el Comité de Derechos del Niño en su Observación General 14, debe ser evaluado y determinado caso a caso, contemplando exclusivamente los derechos del niño y su desarrollo holístico como única consideración, y teniendo en cuenta y ponderando un conjunto de factores entre los que no debe de estar excluido como factor negativo la actividad ilícita de quien pretende tener la filiación por un contrato que en sí mismo viola los derechos del niño. Y esta es la última conclusión y con eso termino. Lo que falta para conseguir la abolición universal de la maternidad subrogada es que las conclusiones que se deducen de los principios de Verona no sean solo afirmadas personal e individualmente por los miembros de las instituciones internacionales a título individual, sino que sean dichas instituciones las que las afirmen y concluyan que la maternidad subrogada es en sí misma una violación del interés superior. Muchas gracias.